Saludos cordiales, mis estudiosos de la anatomía. Les habla Juan José Sánchez de la Universidad de Oriente del Estado Bolívar en Venezuela. Un gusto en traerles a continuación un video acerca de la anatomía del hueso femoral, del hueso del muslo o llamado fémur. Este es un hueso que es el hueso más largo y el hueso más pesado de todo el cuerpo humano. Es tan largo que incluso una cuarta parte del cuerpo, de la longitud del cuerpo, es más o menos el tamaño del húmero, del fémur, llegando a algunas personas incluso a ser de la proporción de un tercio de su tamaño. De hecho, en medicina forense, cuando se encuentran esos cadáveres, se estima más o menos cuál era la altura de esa persona en vida midiendo el fémur. De manera que es un hueso muy importante dentro del estudio de la carrera de medicina. Antes de comenzar el video, los invito a que se suscriban a mi canal para que accedan a más contenido, más huesos del cuerpo, músculos, todo lo relacionado con anatomía. Aquí en la esquina inferior derecha encontrarán un link donde pueden acceder al video. Se me olvidó activar aquí el puntero láser mientras lo voy colocando. Aquí está. Buenísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos del estudio del miembro inferior, hablamos de que el miembro inferior está dividido anatómicamente en 4 partes. Una primera parte que es la cintura pélvica, que está conformada por el hueso coxal, lo que es el hueso ilíaco. Luego la región del muslo o región femoral, cuyo video se trata de esta región conformada por un único hueso, que es el hueso del fémur o hueso del muslo. Luego tenemos la región de la pierna, conformada por 2 huesos, que son la tibia y el peroné, que los invito a que lo vean aquí en mi canal, que también tengo videos de esos huesos. Y por último, la región del pie, que me compone, o está conformada, mejor dicho, por los huesos metatarsianos, los tarsianos y los falanges de los dedos del pie. Entonces, como les digo, este video se basa del único hueso que encontramos en la región del muslo, que es el fémur. Esta imagen que les traigo a continuación es un fémur del miembro inferior derecho específicamente. Esta es una visión anterior de ese fémur y esta es una visión posterior. Lo primero que tienen que saber es que dentro de la clasificación de los huesos, el fémur es un hueso largo. Recuerden que todo hueso largo está compuesto por una diáfisis y 2 epífisis. En este caso sería una epífisis superior o epífisis proximal y una epífisis inferior y una epífisis distal. Para hacer más fácil la explicación del video, les dividí los reparos anatómicos de acuerdo a la porción del hueso en la que nos encontremos. Ahora bien, en este caso de este video vamos a comenzar hablando de la epífisis superior o epífisis proximal del fémur. Es importante saber que la función del fémur es traspasar o trasladar el peso que recae sobre los huesos coxales a través de la columna, porque esta porción más proximal se articula con el hueso coxal, y transmitirlo así hacia lo que es los huesos de la pierna, pero más específicamente a la tibia, de manera que en la parte superior se articula con el hueso coxal y en la parte inferior se articula tanto con la tibia como con el hueso patelar, también llamado la rótula. Ahora bien, ese epífisis superior está conformado por 3 grandes porciones: una porción de la cabeza, una porción estrecha que es el cuello y luego la porción o la región de los trocantes. Vamos a comenzar primero con la cabeza. La cabeza tiene una forma de una semiesfera. Se dice que aproximadamente es 2/3 de una esfera. Entonces ella tiene esta forma porque encaja sobre lo que es la cavidad acetabular del hueso coxal, formándome la articulación coxofemoral o articulación de las caderas, que es una de las articulaciones más móviles que vamos a encontrar en el cuerpo humano. Fíjense ustedes que después de la cabeza viene una estrechez. Esa estrechez, recuerden que en anatomía después de cada cabeza la siguiente estructura que viene es denominada cuello. Entonces esa estrechez tiene una línea muy marcada que se ve muy bien en la región posterior entre lo que es la cabeza y el cuello, pero en la región anterior es muy poco marcada esa línea que marca la diferencia entre lo que es cabeza y cuello. Ahora, vean que la cabeza, lo que pasa es que en esta imagen, como la estamos viendo bidimensional, no se ve bien, está mirando hacia arriba, pero además de eso está mirando hacia adelante y está mirando hacia adentro. Esto es medial, es decir, aquí está la parte medial del cuerpo, esto es interno, y esto es lateral o externo, de manera que ella ve hacia medial, hacia arriba y hacia anterior. De hecho, se dice que la cabeza del fémur está
en anteversión. En otras imágenes que vamos a ver más adelante en el video, va a entender este concepto de anteversión de la cabeza del fémur. Entonces fíjense que en la cabeza hacia medial hay una depresión. Esa depresión se llama fosita para el ligamento redondo, porque allí se inserta un ligamento que es el que me sostiene esa cabeza femoral en su posición, que es el ligamento redondo, y a través de esa fosita también pasa una arteria que ayuda a nutrir lo que es la cabeza del fémur, que se llama justamente así, arteria de la cabeza femoral o arteria del ligamento redondo del fémur. Ahora bien, después de esa cabeza vamos a tener lo que es el cuello. Este cuello va a comunicarme entonces lo que es la cabeza a la diáfisis femoral. Este cuello está totalmente tapado, como lo vamos a ver ahorita en una imagen, por la cápsula de la articulación coxofemoral. Recuerden que es una articulación sinovial y por ende tiene una cápsula que lo envuelve, pero está tapada totalmente en la región anterior. Como pueden ver, esta línea roja, ella muestra el lugar hasta donde llega la cápsula, es decir, envuelve a todo el cuello en la parte anterior. Pero fíjense ustedes que en la parte posterior del cuello la cápsula solamente tapa los 2/3 más internos, es decir, más mediales. Recuerden que como esta visión es posterior, esto sigue siendo medial. Entonces la cápsula tapa solamente los 2/3 más internos del fémur, dejando por fuera de la cápsula la articulación a, digamos, el tercio más externo del cuello femoral. Ahora bien, estas dos estructuras prominentes que ustedes ven aquí, esos son los trocánteres. Esos trocánteres se encuentran en la unión entre lo que es la epífisis superior y la diáfisis, más específicamente entre el cuello y la diáfisis. La elevación más externa, que es la más prominente, que ve también hacia anterior, es decir, sería anterolateral, es el famoso trocánter mayor. Mientras que la prolongación más medial y más posterior, que es esta misma que ven aquí, sería el trocánter menor. Bien visto desde una imagen anterior o desde un punto de vista anterior, vamos a ver una línea que une al trocánter mayor y al trocánter menor. Es esta que ven aquí punteada en verde. Esa línea se llama línea intertrocanteria, no se les olvide el nombre, línea intertrocanteria cuando la veo desde anterior. Esa línea intertrocanteria comienza justamente en el trocánter mayor y tiene una elevación. Esta elevación que ustedes ven aquí recibe el nombre de tubérculo cervical, haciendo alusión a que es el tubérculo del cuello. Entonces es en sí la línea intertrocanteria la que me une la diáfisis femoral con lo que es el cuello de la cabeza, de la epífisis superior femoral me refiero. Ahora bien, ese trocánter mayor, como ustedes lo ven aquí, va a tener dos caras y va a tener tres bordes. Este borde que ustedes ven aquí, que es donde se están insertando estos ligamentos de la cápsula articular, sería el borde anterior. Esta punta que ustedes ven aquí arriba sería el borde superior y hacia aquí atrás este sería el borde posterior. De manera que entre el borde posterior y el borde anterior hacia adelante vamos a denotar dos caras. Una cara que está viendo hacia el cuello, es decir, hacia medial, que esa sería la cara medial o interna. Y toda esta cara hasta que se van hacia adelante sería la cara anterior. Lateral o externa. De manera que entonces va a tener cara interna o medial y una cara externa o lateral. Borde posterior, acuérdense que esta es una visión posterior. Borde superior y aquí adelante en medio se ve el borde anterior. Aprovecho esta imagen para que vean ustedes cómo les decía yo que la cápsula articular tapa todo el cuello visto desde anterior a través de toda la línea intertrocanteria. Esta elevación que ven aquí es justamente el tubérculo cervical. Y en una visión posterior vean que la cápsula solamente tapa los 2/3 más internos del cuello, pero no me tapa el tercio externo del cuello. Ahora, en la cara interna de ese trocánter mayor hay una depresión, hay una fosa. Esa fosa recibe el nombre de fosa o fosita digital. Entonces, esta región que ustedes ven aquí es la región del trocánter menor. Entonces tenemos trocánter mayor y trocánter menor. Ahora bien, esos son los reparos anatómicos que encontramos a nivel de lo que es la epífisis superior. Vámonos ahora a la diáfisis. La diáfisis, como ustedes pueden ver aquí, va a ser como un hueso largo, muy larga y muy prominente. Ella va a tener en sí 3 caras, pero en algunas regiones va a tener 4 caras. Les explico. Este borde que ustedes ven aquí, que ve hacia externo, hacia lateral, sería el borde externo o lateral del fémur. Todo este borde que ustedes ven aquí es el borde interno o borde medial, que son bordes muy poco definidos cuando ven un hueso en vivo. Hacia la parte posterior tendríamos todo esto que es el borde posterior.
Pero fíjense ustedes que este borde posterior, que una vez les adelanto que recibe el nombre de línea áspera, hacia la parte superior se bifurca, forma una Y, y hacia la parte inferior también se bifurca y forma una Y. Eso hace que en la región más superior de esta diáfisis haya una cuarta cara que es cara posterior, de manera que existiría una cara medial, una cara lateral, una cara posterior y esta que sería la cara anterior. Cosa que no pasa en la parte media de la diáfisis, donde solamente hay cara medial, cara lateral y cara anterior. ¿Qué pasa? En la parte inferior, como esa línea áspera se bifurca, como les dije ahorita, existe también cara posterior. Entonces solamente en los extremos de la diáfisis vamos a encontrar cara posterior, cara medial, cara lateral y cara anterior. Del resto, en la parte central de la diáfisis solamente hay 3 caras, que es como clásicamente se describe al fémur. Entonces ya saben, borde lateral, borde medial, borde posterior. Toda esta es cara anterior. Esta sería la cara medial entre el borde medial y el borde posterior, y esta sería la cara lateral entre el borde lateral y el borde posterior, que es la misma línea áspera. Ahora, presten atención cómo se forma esa línea áspera. En esta visión posterior, que es el único lugar donde vamos a encontrar la línea áspera, vamos a ver que ella está conformada por 2 labios, si se puede decir. Un labio interno o medial, que es todo este hasta acá abajo, y un labio externo, labio lateral. Ambos labios se unen en la porción media del fémur, formándome lo que es la propia borde posterior o línea áspera como tal. Esta porción de la línea áspera, que es la más medial, es la que recibe el nombre de labio interno de la línea áspera, o también llamada línea en espiral. Mejor dicho, no es que es llamada línea en espiral, es que esta línea es la misma línea intertrocanteria que vemos aquí adelante, que vean que va buscando al trocánter menor. Entonces esta línea intertrocanteria, buscando al trocánter menor, se transforma en línea en espiral porque rodea el hueso en forma de espiral. Este sería el trocánter menor. Por aquí está pasando la línea en espiral y ella se une o se convierte, mejor dicho, en labio interno en la línea áspera. Entonces el orden es labio interno en la línea áspera, línea en espiral, y cuando pasa por aquí adelante se convierte en línea intertrocanteria. Eso es en la parte medial de la línea áspera. Ahora, el labio externo de la línea áspera es continuación de esta línea que ustedes ven aquí, que se llama línea o tuberosidad glútea. Esta tuberosidad glútea es continuación del trocánter mayor. Entonces tenemos trocánter mayor, tuberosidad glútea, y la tuberosidad glútea se continúa con el nombre de labio externo en la línea áspera. Ambos labios de la línea áspera se unen y luego se vuelven a separar. Fíjense ustedes lo que va a pasar. El labio interno me va a formar a la cresta supracondilia interna, también llamada cresta supracondilia medial. Mientras que el labio externo me va a formar la cresta supracondilia externa, también llamada cresta supracondilia lateral. Y una vez les adelanto, estas estructuras redondeadas que están aquí se llaman cóndilos, por eso es que estas crestas reciben el nombre de cresta supracondilia. ¿Cuál es la diferencia entre la del labio interno y la del labio externo? Que la del labio interno, después de hacerse cresta supracondilia medial, viene lo que es el tubérculo del aductor, o más específicamente el tubérculo del tercer aductor, que es esta prominencia que ustedes ven aquí. Es decir, el labio interno de la línea áspera se continúa hacia abajo con el tubérculo del tercer aductor, mientras que el labio externo de la línea áspera solamente se continúa con cresta supracondilia lateral y luego con el cóndilo externo, más no existe tubérculo del tercer aductor en el lado externo. Entonces, esta zona que está delimitada aquí entre ambos labios de la línea áspera es la que nosotros llamamos la zona poplitea o cara poplitea del fémur. Esta es zona triangular que ustedes ven aquí. Algo que se me olvidó comentarle es que en la parte posterior vamos a ver la región de los trocánteres. Este sería el trocánter mayor y este sería el trocánter menor. ¿Se acuerdan que aquí adelante esto se llamaba línea intertrocanteria? Aquí atrás recibe otro nombre, que es el nombre de cresta, oigan bien, cresta intertrocanteria. Y esta cresta intertrocanteria presenta a este nivel el tubérculo cuadrado. Entonces la línea intertrocanteria presentaba lo que era el tubérculo cervical,
mientras que la cresta intertrochanteria, que es la parte posterior que une a ambos trocánteres, es tubérculo cuadrado, para que no vayan a confundirlo. Otra estructura que sale del tubérculo menor hacia abajo es esta línea que ustedes ven aquí. Eso recibe el nombre de línea pectínea. Ella va específicamente de lo que es el tubérculo o el trocánter, perdón, menor hasta lo que es la línea áspera. Se llama línea pectínea. Para que tengan una imagen de cómo es la diáfisis femoral, que en esta visión pareciera que fuera totalmente recta, resulta que ella puesta sobre una superficie horizontal, esto es anterior y esto es posterior, ella es bastante convexa hacia adelante, o lo que es lo mismo decir, es cóncava hacia atrás. Aquí pueden ver muy bien lo que yo les decía de la cabeza femoral, que ella mira hacia adelante, es decir, la cabeza del fémur está en anteversión con respecto al resto de lo que es el fémur. Ahora vamos a hablar de la epífisis inferior. En esa epífisis inferior básicamente encontramos dos grandes prominencias que son los cóndilos. Este sería el cóndilo medial, que es muy prominente, y este sería el cóndilo lateral, que es mucho menos prominente. Este cóndilo medial ya saben que presenta la cresta supracondilia medial seguida del tubérculo del tercer aductor, mientras que el cóndilo lateral solamente tiene la cresta supracondilia lateral y después que viene el cóndilo lateral. Toda esta zona que ustedes ven aquí es la superficie de articulación para la patela, o también llamada rótula. Mientras que esta zona, que es la de abajo, es la que se articula con lo que es la tibia. Esta zona posterior de los cóndilos solamente se articula con la tibia cuando estamos en flexión, que flexionamos la pierna sobre el muslo. Hacia la parte anterior vamos a ver que ambos cóndilos son separados por una línea vertical, y hacia la parte posterior por una gran fosa. Esa fosa, como se encuentra entre ambos cóndilos, recibe el nombre de fosa intercondilia, por justamente encontrarse entre ambos cóndilos. Fosa intercondilia. Encima de la fosa intercondilia hay una cresta, una elevación que me está uniendo a ambos cóndilos. Entonces esa sería la cresta intercondilia. No confundan entonces fosa intercondilia con cresta intercondilia. Ahora vamos a hablar de una serie de ángulos que encontramos en el fémur, que son muy importantes en el estudio ortopédico de este hueso. Primero, el ángulo de rotación, que lo vamos a obtener trazando una línea horizontal. Acuérdense que este hueso está puesto así en posición anatómica. Él no es que está doblado, o que lo puse en la imagen doblado, es que él es así. Él es doblado desde lateral hacia medial, es curvado. Entonces, este ángulo de rotación es el ángulo que vamos a trazar trazando una línea vertical que toque la cabeza femoral y una línea que vaya a lo largo del eje diafisiario. Ese ángulo normalmente es un ángulo de 10 grados, se llama ángulo de rotación porque es el ángulo sobre el cual puede rotar el fémur en sus movimientos de rotación interna y rotación externa. Luego tenemos otro ángulo que vamos a trazar con una línea que vaya a través de lo que es el cuello, el eje longitudinal del cuello, y una línea frontal que toque a los cóndilos. Lo que pasa es que en esta imagen no se ve, esta es la cabeza, este es el cuello para ubicarlo, este sería el trocánter mayor y este el menor. Esta línea horizontal teóricamente toca los cóndilos. Entonces con esto se puede ver es la anteversión. Se dice que el fémur está torcido, está en torsión, como que si fuera una espiral. Entonces este ángulo normalmente mide 8 a 15 grados, aunque en los niños recién nacidos puede llegar a 30 a 32 grados. Aquí se ve claramente la anteversión. Recuerden que esto es posterior, pero vean cómo la cabeza ve hacia anterior. Entonces ese ángulo de torsión justamente me hace ver es la anteversión de la cabeza femoral. Y por último, el ángulo de inclinación lo voy a conseguir trazando una línea que va por todo el eje longitudinal de la diáfisis y todo el eje longitudinal del cuello. Ese ángulo de inclinación normalmente mide 125 grados. Se dice que si está disminuido, es decir, menos de 125, es cuando hablamos de que hay un ángulo en varo, y si está aumentado es un ángulo que está en valgo. Entonces ese ha sido todo el video, amigos. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, darle like, compártelo. También puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Aquí le dejo más videos de mi canal para que puedan seguir viéndolos y disfrutándolos. Muchísimas gracias por su colaboración.